¿Tú crees que las presenciales te iría mucho mejor? Y sueñas con ir afuera, ¿qué tal la equivocación? ¿Acaso no ves que en casa la cosa está mejor? Y puede pasar por tu Zoom que te arme tal frustración. Clase virtual, 7:30, tú te despiertas, lista estás. Ya no te tienes que bañar y no hay estrés de manejar. Siempre temprano, ahora es muy fácil, clase virtual. Puedes enseñar con gusto, pijama o tu edredón. El taco está por gusto, descalza es una opción. Si tienes hambre no sufres, la refri cerca está. Y si quieres ir al baño, ya no tienes que aguantar. Clase virtual, clase virtual. Enseña sentada cerca de tu casa, clase virtual. 7:30, tú te despiertas, lista estás. Ya no te tienes que bañar y no hay estrés de manejar. Siempre temprano, ahora es muy fácil, clase virtual. Puedes enseñar con gusto, pijama o tu edredón. El taco está por gusto, descalza es una opción. Si tienes hambre no sufres, la refri muy cerca está. Y si quieres ir al baño, ya no tienes que aguantar. Clase virtual. Enseña sentada tu casa, clase virtual. Clase virtual, clase virtual, lejos del kiosco, qué bien tú sabes, te hace engordar. Si un niño se porta mal, ya no te tienes que enojar, solo mutea, asumes la gloria, clase virtual. Así que ya sabes, Ariel, juro a ti que te estás quejando, porque el próximo año vas a enseñar 8 horas diarias parada. Y vas a extrañar los milagros del Zoom y de la clase virtual. Clase virtual, 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 clase virtual. Bye. Oye, Ariel, he escuchado que le estás pidiendo al director que regrese en las clases presenciales, pero ¿a ti qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Tú crees que las presenciales te iría mucho mejor? Y sueñas con ir afuera, esta equivocación. ¿Acaso no ves que en casa la cosa está mejor? Que puede pasar por tu Zoom que te arme tal frustración. Clase virtual, clase virtual. 7:30, tú te despiertas, lista estás. Ya no te tienes que bañar y no hay estrés de manejar. Siempre temprano, ahora es muy fácil, clase virtual. Puedes enseñar con gusto, pijama o tu edredón. El taco está por gusto, descalza es una opción. Si tienes hambre no sufres, la refri muy cerca está. Y si quieres ir al baño, ya no tienes que aguantar. Clase virtual, clase virtual. Enseña sentada cerca tu clase virtual. 7:30, tú te despiertas, lista estás. Ya no te... Buenas noches, esto es Profesoras Conversando, un espacio para los profesores universitarios, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Hola Nalu, ¿dónde estás tú? Hola Laura, ando aquí en el avión, pero voy a hacer todo lo posible para mantenerme conectada durante todo el programa el día de hoy. Para los que no saben, Ana Luz se casó
y literalmente contra viento y marea hace 3 semanas y hoy está viajando rumbo a su nueva residencia en Israel. Así es, pero no se preocupen, para todos los que nos siguen viernes a viernes, a partir de la próxima semana voy a seguir con Laura todos los viernes 8:30 en hora Perú, conectada para profesoras conversando. En caso se me corte la transmisión para mí, igual Laura está preparada para manejar todo el programa sola el día de hoy. A ver, es cierto, es cierto. Estoy preparada, pero mira, Nalu. Buen viaje, linda, gracias, Lau. Te deseo lo mejor en esta nueva aventura que comienzas, ahora que empiezas tu vida de casada, que vuelves a hacer tu tesis para tu maestría. Realmente te deseo lo mejor. Yo sé que vas a lograr todo lo que te propones como siempre. Y bueno, un saludo desde aquí para tu esposo, Oren. Oren, por favor, cuídala. Gracias, se lo haré presente. Gracias, Laura. Pero el día de hoy en el programa vamos a hablar de los beneficios del podcast en la educación. ¿Pero qué es un podcast? Se preguntarán muchos los que nos ven el día de hoy. Un podcast es un programa de radio vía internet, pero que utiliza la creatividad, que no es el típico programa de radio simplemente, sino que usa la tecnología para llamar tu atención con diferentes temas. Y el día de hoy con Laura vamos a conversar al respecto. Y para eso vamos a hacer un viaje a través del tiempo. Mientras yo viajo a través del tiempo en el avión, con Laura también vamos a viajar a través del tiempo en el programa, como si fuera una película de ciencia ficción, que es el género favorito de Laura en películas. Es cierto, miren, a mí me encantan las películas de ciencia ficción, Matrix, Star Trek, Volver al Futuro, por eso el capítulo de hoy lo hemos titulado Volver al Futuro. Pero bueno, como decía Nalu, podemos encontrar diferentes tipos de podcasts en las plataformas digitales como Spotify, eBooks, Anchor. Hay podcasts de todo, de educación, idiomas, ciencias, psicología, empresas, historia. Y lo mejor es que podemos utilizar el podcast en nuestras clases para captar el interés de nuestros estudiantes y desarrollar actividades utilizando las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Y bueno, exactamente, pero como queremos picar un poquito su curiosidad, vamos a compartir unos 3 minutos del podcast que los chicos que hemos invitado para el día de hoy para el programa. Laura lo va a configurar. El programa, justamente como le decía, el podcast que hemos invitado a los chicos de eStalkers hoy día del programa, es un viaje en el tiempo y vamos a escuchar un pedacito solamente para picarles la curiosidad y luego pueden ir a buscarlos en Spotify también. A ver, Laura, lánzalo con todo. Lo lanzo con todo. Lo siento, canción equivocada. Canción equivocada. Ahora sí vamos con el podcast. Oye, Jorge, ¿dónde estamos, Oye, Daniel, ¿dónde estamos? Estábamos en el barrio. ¿Sí? Y esto es... ¿qué es esto? Esto es otro mundo, otra época. Mira. Sí, ¿no? Qué loco. Oye, mira. Oye, ¿esas no son las pirámides de Egipto? Sí, oye, pero qué alucinante. Pero no me explico. Y además son inmensas, blancas, brillantes. No sé, yo las recordaba de otra forma. Sí, no, yo las recordaba medio amarillentas, ¿no? Qué bacán. Medio amarillentas, claro. Oye, aguanta. Está temblando, cuidado. Gáchate. Oye, pero mira, estas pirámides están transformándose en otras distintas. Tienen como escaleritas, ¿no? Sí, oye, mira, son las pirámides de Tenochtitlán. ¿Tenochtitlán? Ya, esas son las que están en México, ¿no? Con los aztecas. Claro, los aztecas. Qué loco, ¿no? Qué loco, porque sí estábamos en el barrio. Pero más loco, Daniel, mira a tu izquierda. A ver. No te vayas a asustar. No. Pero mira cuánta gente hay en esa plaza. Son miles, Son miles. Y además, o sea, mira, acércate. Parece que están llevando a alguien. Sí, ¿no? Le están llevando a alguien en andas, unos patas. Parece alguien importante. Debe ser alguien importante. Y además no está solo. No, mira, está conversando con un cura. Y mira. Mira, está que le pide al cura la Biblia que tiene en la mano. Aguanta. Oye,
este señor importante tiene su ropa, o sea, tú lo ves y de verdad es totalmente distinto. Y ese señor es un cura y está en Andas. Oye, ¿él no es Atahualpa? Oye, ¿no estamos en Cajamarca? No, ¿es en serio? Ah, Oye, Es mira, en serio. oye, mira, van a atraparlo Sí, a Atahualpa, sí, van a sí, capturarlo. sí, está saliendo, lo van a buscar, vamos. Pues lo que han escuchado es un pedacito nomás del podcast Stalkers. Y el día de hoy tenemos a los dos creadores de Stalkers, tenemos a Daniel Tupto y a Jorge Juárez, y los vamos a presentar en este momento. Chan, 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 chan. Hola Jorge, hola Hola. Daniel, ¿cómo están? Pues les contamos que ¿Qué tal, Jorge chicos? Juárez, Bienvenidos. Jorge Juárez es abogado y Daniel Tupto es ingeniero. Ambos son amigos, están apasionados por la historia, los podcasts y la educación. Y a través de sus Stalkers comparten eventos y temas históricos de relevancia universal. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando mi narrativa de ficción favorita, los viajes en el tiempo. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? Gracias Laura, gracias Analu por la invitación, por permitirnos aquí el espacio. Antes que nada, desearle buen viaje a Analu. Y la verdad es que creo que de arranque Gracias. estamos ya estableciendo un récord en el podcast peruano, porque creo yo que es la primera vez que se graba desde un avión. Así que nada, gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias. Gracias Va a a ser un ustedes por podcast de aceptar altura, de esta todas noche con maneras. ustedes. Con Definitivamente, estamos altura. viajando en todos los sentidos. Con level, siempre. Sí. Te pongo la canción de Rosalía, Nalu, con altura. Dios mío, ¿qué es esto? Por favor, me van a botar del avión. Bueno, chicos, comencemos. Cuéntenme, ¿cuál es la realidad del podcast en el Perú? Para los que no conocen, para los que primera vez saben de que existen los podcasts en el mundo, ¿cómo es la realidad del podcast en el Perú? Bueno, de hecho que el podcast es un fenómeno mundial, quien está a la cabeza es Estados Unidos, y nosotros en los últimos tiempos como que nos estamos acoplando un poco a la ola de los podcasts. En primer lugar, el podcast es un programa de audio, es un formato de audio en el que se pueden explorar diversos temas, infinidad de temas muy específicos. Nosotros utilizamos, y seguramente más adelante con Daniel lo vamos a comentar, nosotros utilizamos el podcast como una forma de divulgación cultural histórica en Por las Rutas de la Curiosidad y como una herramienta educativa en Stalkers. Sin embargo, el podcast en realidad puede abarcar distintos temas y temas muy específicos y de hecho se diferencia muy bien de la radio a partir de eso, porque como sabemos la radio abarca temas bastante complejos, bastante ambiguos incluso porque tiene un público de llegada masivo. En cambio, el podcast tiene una llegada de un contenido de nicho. Es decir, podemos sacar tranquilamente que ya existe un podcast, no sé, sobre Harry Potter, podemos sacar un podcast de matemáticas, podemos sacar un podcast de animes japoneses, podemos sacar un podcast de novelas coreanas, podemos sacar un podcast de historia, como lo que hacemos nosotros, y en ese esfuerzo es que poco a poco en el Perú los podcasts han ido apareciendo, van creciendo. Está el tema de que desde fines del 2018 entró la plataforma de Spotify un poco digamos, a hacer que el podcast sea mucho más visible y mucho más masivo. Y hoy día lo que tenemos es que las personas que abren Spotify inmediatamente tienen una opción de podcast y ahí van a encontrar distintas opciones nacionales e internacionales para poder escuchar y hay de todo, absolutamente de todo, o sea, de todo para escuchar. Definitivamente el podcast es un formato muy bueno, muy importante, porque además tú conectas directamente con la persona que te está escuchando. Y aquí es muy importante, por ejemplo, el tema de la voz, el tema de que esa conexión un poco más horizontal que tienes con la otra persona y el feedback también que tienes a partir de ello. Y evidentemente en el Perú
El podcast poco a poco está creciendo, cada vez tenemos más podcasts. Los medios tradicionales también están invirtiendo sus esfuerzos en el podcast. Tenemos a La República, tenemos a RPP, tenemos incluso ya entidades del Estado que también ya están dentro del podcast, el propio Ministerio de Educación, está la Marina de Guerra del Perú, que ha sido la primera entidad pública y militar que ha hecho podcast, de nuestro amigo Jonathan Bernal. Entonces, definitivamente que el podcast es algo que va creciendo aquí en el país. Qué excelente, ¿no? O sea, esa es una oportunidad para todos, ¿no? Una oportunidad desde tu tema de interés, tener un espacio, hacerte llegar no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y chicos, cuénteme, Daniel, cuéntame, ¿cómo nació cómo nació el interés de hacer podcast, ¿no? Porque, claro, ustedes empiezan por las rutas de la curiosidad, ¿no? Donde también hablan de historia del Perú, ¿no? En diferentes épocas, y luego continúan con Stalkers. Sí, así es. Por las rutas de la curiosidad abarcamos sobre todo temas de historia en general del Perú universal, pero como muchos, en realidad Jorge y yo hubo un momento, y hace no tanto tiempo, en el que tampoco sabíamos que era un podcast, ni siquiera de repente sabíamos pronunciarlo. Todo empezó en realidad cuando, bueno, Jorge y yo somos amigos ya de mucho tiempo, más o menos 10 años, y en realidad la historia es un campo que tanto a él como a mí siempre nos ha interesado mucho. Entre las conversaciones que podemos tener siempre de cualquier tema que dos amigos pueden conversar, la historia siempre ha estado ahí. Y un día, hace ya algunos años, fue que Jorge me comentó, oye, he escuchado un programa, así, un programa que se llama Podcast, un programa español en este caso, donde hablaban justamente de historia. Muy interesante, deberías escucharlo. Me explicó un poco cómo era, e incluso él llegó a tomarse la molestia en su momento de tomar retazos de este programa, editarlos en la computadora y mandarme el audio, porque los programas estos duraban 2 horas más o menos, mandarme 10 minutos, 5 minutos, un extracto de algún retazo pues del programa que pueda parecerme interesante a mí. Y entonces yo lo escuchaba y poco a poco yo también le fui tomando interés. Conversábamos sobre esto hasta que en un momento dijimos, si tanto nos gusta este tema, es cierto que no somos historiadores, como ya lo mencionaron ustedes, pero nos gusta tanto, ¿por qué no? Tal vez nosotros nos podemos animar a tener un podcast donde conversemos de este tema que es la historia, que tanto nos gusta. Y fue así como surgió por las rutas de la curiosidad, ¿no? Que ya ha cumplido 2 años hace muy poco tiempo, estamos a punto de cerrar nuestra segunda temporada y en realidad, bueno, hemos estado ya este tiempo con este podcast que es el original, digamos, que hemos tenido y fue durante este año, durante el contexto tan complicado que todos seguimos viviendo, que es el de la pandemia. Miren nomás a Analu viajando con mascarilla, algo que no habíamos pensado quizás. La triste realidad. La triste realidad, normalidad. Triste. Sí, totalmente. Sí, bueno, fue así que viendo pues cómo en realidad, hoy una de las cosas que en un primer momento tomaron relevancia fue qué vamos a hacer ahora con los estudiantes, los niños, los jóvenes, que ahora no van a poder asistir a sus clases presenciales como en realidad siempre ha sido prácticamente. Y bueno, empezaron a surgir estas herramientas nuevas por las que puede uno, los profesores, los educadores, los docentes pueden brindar clases virtuales, los alumnos pueden tomar estas clases a través de ellas. Y fue así como cuando con Jorge se nos ocurrió, ¿por qué no, a partir de lo que ya conocemos sobre el podcasting, hacer otro programa de repente donde podamos también orientarlo a lo que nos gusta, que es la historia, pero en este caso un poco más tanto a estudiantes como también a docentes, como una herramienta complementaria para las clases, en este caso de historia, porque como siempre lo hemos dicho, Stalkers nunca, en realidad por más empeño o lo que fuere que le pongamos, nunca va a poder reemplazar a una clase real de historia, jamás. Pero sí creemos que puede servir como una herramienta que puede complementar el trabajo del docente y, ¿por qué no también ser entretenida para el alumno? O sea, tratar de dar a entender que también hablar de historia, y eso también lo hacemos en Por las Rutas. Hablar de historia no tiene que ser algo que se tiene que hacer desde un ámbito muy académico, demasiado formal y acartonado. No, la historia es interesante y lo puedes hablar con cualquier persona, lo puedes hablar con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, qué sé yo, y como también lo decimos, siempre la historia está en todas partes, ¿no? Y eso es algo que quizá queremos también dar a entender con Stalkers a través de este tipo de formato que mayormente hacemos, no siempre, pero sí muchas veces, que es el del viaje en el tiempo, ¿no? Tratar de mostrar o de despertar la curiosidad y el interés de los estudiantes y también, ¿por qué no?, del docente, de claro. una nueva forma, ¿no? Con una nueva forma de tratar de enseñar este tipo de materias como es la historia.
No, sí, a nosotras como docentes, pues nosotras enseñamos en una facultad de comunicaciones, pero de hecho, uno de los cursos que yo dicto es sobre nuevos medios, ¿no? Entonces, sí hablamos, o sea, tratamos de que los chicos, si no conocían, uy, Analú no está. Sí, Debe- Bueno, para los que no saben, Analú está viajando rumbo a Israel, para los que recién se Sí. conectan. Ella ha estado conectándose desde el avión, entonces en este momento parece que ya está Debe en estar, el avión, se cayó el wifi. no, debe se le estar cayó. por el cruce de Pisco, debe estar pasando y se pierde la señal. Ah, ya, el Soyuz, está con el Soyuz, Sí. perdiendo. Bueno, vamos a ver si se vuelve a conectar. Pero bueno, comentando nosotros, pues, de hecho, como tú dices, ¿no? Del 2018, que entra con más fuerza el Spotify, poco a poco los chicos pasaron de la, bueno, sí, mis alumnos, por ejemplo, lo que más utilizan son el Spotify para escuchar música, ¿no? Entonces, poco a poco estamos tratando de que también conozcan del podcast, ¿no? Porque como empezamos el programa, hay diferentes tipos de podcast y podemos hacerlo para, o sea, ¿qué beneficios le podemos encontrar para la educación? Esa era mi siguiente pregunta, para no irme yo, aprovechar que estamos ustedes aquí, que tienen ya 2 años con el programa, la verdad no es poco el tiempo que tienen, los felicitamos, para nosotras nos ha captado mucho nuestra atención el podcast que tienen ustedes, ambos podcasts, pero sobre todo Stalkers, ¿no? Yo que soy una fanática de la ciencia ficción, de los viajes en el tiempo, pues me parece una gran herramienta para clases. ¿Qué beneficios le ven al podcast para la educación, chicos? Bueno, muchos beneficios, de hecho, ¿no? Un poco como en línea lo que tú dices y lo que también mencionaba Daniel, evidentemente nosotros encontramos que una forma de narrar la historia también de manera corta y de manera entretenida era justamente estos episodios de Stalkers en los que viajábamos en el tiempo y tanto Daniel como yo protagonizábamos ciertas historias. Incluso en algunos episodios, ya de los últimos, nos hemos relacionado y hemos conversado con personajes históricos, hemos conversado con Platón, me parece, hemos conversado con el emperador Justiniano del Imperio También. Bizantino. Y entonces, claro, un poco para cerrar el tema de Stalkers, muchas veces, si bien nosotros obviamente que estamos dirigidos a un público escolar secundario, en realidad, obviamente por la información que hay, tranquilamente también puede ser utilizado en el nivel superior y de hecho que hemos encontrado ese feedback también, que lo podemos comentar más adelante. Y de hecho que uno de los pilares en la educación es el tema del aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo implica de que el conocimiento que tú impartes, estamos hablando de educación escolar, tiene que ser significativo para los estudiantes, porque si no es significativo, en primer lugar, pues no vas a poder captar su atención y en segundo lugar, a ver qué tan bien va a poder ayudarlo en cuanto a herramientas para que se pueda desenvolver posteriormente cuando sea profesional, cuando sea adolescente, etc. Entonces, claro, ¿qué tan significativo, por ejemplo, podría ser hablar de, no sé, de los caballeros medievales? A veces, y yo sé que muchas veces los profesores de historia se encuentran con estos retos, muchos de ellos los absuelven con absoluta tranquilidad, con metodología y herramientas educativas muy interesantes, pero es ahí justamente donde nosotros hemos querido incidir, que Stalker se convierta en una herramienta educativa también en la que podamos sintetizar episodios históricos muy específicos de acuerdo a la currícula y los mismos sean llamativos para los estudiantes. Entonces, claro, el podcast es una herramienta educativa porque a través de ella tú puedes desarrollar competencias o conocimientos o temas muy específicos, dejarlo para que los chicos lo puedan escuchar durante una semana y ese contenido específico luego que venga una retribución. Y una cosa muy interesante que si bien todavía no hemos hecho en Stalkers, pero lanzo la idea un poco para que de repente por ahí alguien que se anime a utilizar el formato como herramienta educativa, es también el hecho de que esto puede utilizarse de forma horizontal. Es decir, tú como profesor haces un podcast, no sé, vámonos al curso de comunicación, haces un podcast desarrollando un tema de comunicación o un tema, no sé, de literatura y le dices a tus alumnos que como actividad ellos también realicen un episodio declamando una poesía, no sé, leyendo un texto corto. Entonces,
esa manera de tratar el podcast de manera horizontal, tanto de profesor-alumno como de estudiante a profesor, no es alumno, estudiante a profesor, y que haya ese círculo que se maneja de forma horizontal, te va a ayudar, por ejemplo, a que los alumnos identifiquen que también se están expresando por lanzarte una idea, ¿no? Entonces, evidentemente, es una herramienta que todavía está para explotar de manera, de muchas maneras. Evidentemente, a nivel internacional, por ahí que se hace un poco más, a nivel de Perú, todavía se está buscando los esfuerzos, y a quienes están viendo, y un poco que yo entiendo que quienes nos están viendo se dedican también a la educación, pues pueden explorar también este formato, que en realidad no es difícil, es sencillo de realizar, y ya está, ¿no? Es decir, cuando tú grabas un audio por WhatsApp, es algo muy, muy rudimentario, pero de alguna forma estás haciendo un podcast, ¿no? Es que es así, o sea, estás contando algo por audio de un contenido muy específico. Entonces, básicamente es eso. Ahora último, sin querer explayarme mucho, por ejemplo, los profesores en sus clases virtuales utilizan mucho los audios de WhatsApp para llevar su contenido a sus estudiantes. Realizan un grupo de WhatsApp y graban sus audios, y eso es podcast también. Claro, no lo estás alojando en una RSS, no lo estás subiendo a una plataforma de difusión, qué sé yo, pero rudimentariamente también es un contenido que puede interpretarse como podcast y que podría subirse también. Entonces, evidentemente hay mucho por explorar con el podcast a nivel educativo. Claro que sí, es lo que estamos, bueno, como tú dices, ahora que estamos en esta nueva modalidad de enseñanza de manera remota, podemos aprovechar todos estos beneficios que tiene el podcast. Analú, ¿vas a desmutearte para leer los comentarios? Aquí estoy. Sí, acá. Sí, por supuesto, aquí estoy. Bueno, familia, mientras tanto, por favor, los que tengan preguntas para Stalker, vayan dejándolas también en los comentarios. ¿Sí me escuchas bien, Lau? Perfecto, se te escucha muy bien. Sí, ¿Lau? Se te escucha. Oh, no. Sí, sí me escuchan bien. Sí, ya, sí, perfecto. sí. Creo que estoy con un poquito de retardo. Pero bueno, por aquí me desearon buen viaje. Muchas gracias, chicos. Veamos, bueno, ya están a poco de llegar a los 100 episodios. Estamos muy emocionados también por Stalker, por sus 100 episodios. Luen dice que recuerda que en el 2017 dejaba de tarea a sus alumnos de cursos, medios y nuevas tecnologías que hagan un episodio de podcast cada semana. Al año siguiente ya no se pudo porque retiraron el curso en la malla curricular. Muy interesante saberlo eso. Juan Carlos Castro dice, los podcasts podrían económicamente ayudar a los padres a no gastar en muchos libros de texto. Interesante pregunta, chicos, cuéntenos qué opinan. En realidad, como mencionamos, nosotros, es que depende, de repente puedo hablar en mi caso y tal vez también el de Jorge desde el punto de vista del podcast que nosotros hacemos, ¿no? Que como mencioné, es más una herramienta complementaria que de repente un curso en sí mismo, o reemplazar a un curso, en este caso de historia en sí mismo. Por ese lado, de repente, obviamente que nuestro caso, nuestro podcast que es Stalkers, quizá no pueda reemplazar realmente a estas otras fuentes que se consultan cuando se estudia historia, sobre todo en un nivel más superior, sea la secundaria o la universidad, lo cual viene justamente en los textos o los libros. Ahora, de repente se me ocurre que en algún otro tipo de materia, quizá en algún otro tipo de cursos, podría reemplazarlo, ¿no? O podría permitir este ahorro que mencionan en el caso de los libros de texto. Se me ocurre de repente si se encuentra un podcast orientado quizá a estudiantes del nivel primario, ¿no? Me imagino, en donde, claro, los libros que se utilizan, tengo entendido también que no son necesariamente textos académicos, hay que leer como que sí o sí. Y también dependiendo del curso, como digo, ¿no? Yo por ahí lo veo un poco esa posibilidad, porque en realidad, como vemos, el podcast es algo tan amplio que creo que también en el tema de un podcast educativo, esto pues también puede diversificarse mucho, ¿no? Podcast de educación superior, ¿no? Para alumnos de secundaria, para alumnos de primaria y de las diferentes materias que pueda haber. Y seguramente otras clasificaciones que ahorita no se me vienen a la mente. Sí, y de hecho yo diría que si bien no puedes reemplazar tú un texto, porque obviamente un texto no solamente te trae información, sino también te trae actividades digamos, está diseñado y funciona de una forma, yo creo que sí podría ser una opción interesante. Por ejemplo, en su momento el Estado planteó el reparto de las tablets, ¿no? Y que las tablets iban a venir con contenido y con acceso a internet inalámbrico, satelital y todo ello. Oye, no estaría mal que
parte de la currícula del próximo año y de que estas tablets tengan en zonas alejadas y en zonas urbanas también contenido de podcast. O sea, hay temas que sí pueden tratarse en el podcast, obviamente que no todos, pero hay temas que sí tranquilamente pueden desarrollarse. Es decir, 15 minutos hablando de un tema podría desarrollarse, lo acompañas por ahí con otras actividades, con otras fichas, con actividades grupales, qué sé yo, pero Claro. sí podría ser una opción, no de reemplazo, pero sí de apoyo en muchas circunstancias. Entonces, por ahí es una idea de que sí podría utilizarse también. Analú. Acá apenas chicos. Y yo viendo la razón, acá les manda saludos jugando Andox. ¿Aló? ¿Escuchan? Nuestro amigo David. ¿Me David, escuchan? sí. Sí, ¿Sí? te escucha. ¿Sí, no? Aquí estoy. Ay, buenas. Entonces, bueno, jugando Andox dice grandes invitados, la linda Gracias, González amigo. también les felicita, chicos. Pero Alonso le Gracias. manda saludos al Jorge Juárez. Bueno, y Mi aquí sobrino, mi Dali, que es sobrino. increíble, obviamente no viaje, es la magia, la idea que estemos haciendo transmisión desde los países. Luen Mendoza está de acuerdo con nosotros también, de que más que sustituir. Uy, Sí, uy. ya se veía venir. Sí, bueno, chicos, miren, aquí justo Leandra Cuba les pregunta, ¿no? ¿Tuvieron algún tema que fue delicado de abordar? Por En ejemplo, yo Stalkers, en Stalkers, yo les comento uno de los temas que a mí dije, wow, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Cuando hablaron de la esclavitud, por ejemplo, me acuerdo de ese tema y cómo la manera en que cerraron el Laura, ¿no capítulo, o me sea, yo escuchas? dije, sí te escucho. ¿Cómo fue el tema de cómo tratar la esclavitud, ¿no? Desde la Yes, historia hacia pero nuestros días. mm, bueno, creo que Analu no está hablando, sí, ya se muteó. Bueno, sí, el tema de la esclavitud, y de repente ya luego Jorge puede complementar porque no es el único episodio o mejor creo que él puede responder de esto, porque aparte hay otro episodio que yo recuerdo que también fue un poco delicado de tocar, pero de repente Jorge nos puede comentar un poco más de la esclavitud, del episodio que tuvimos sobre ese tema. Sí, evidentemente, digamos, claro, había un tema ahí que con Daniel lo conversamos porque nos tocaba la esclavitud en el siglo XVI, si mal no me 16, equivoco. 17, sí, más o 16, menos. 17, que es un fenómeno histórico que ha sucedido y que explica muchos otros procesos históricos que acontecieron en África, en Europa y en América, ¿no? Es decir, parte del éxito mercantilista de Europa no podría entenderse sin la explotación de las personas mediante la esclavitud. Entonces, claro, era un poco delicado de tocar porque realizar un viaje en el tiempo un poco jocoso, trayendo algunos elementos actuales, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que hemos hablado de una comparación de guerras muy atrás, ¿no? Entre campeonatos de fútbol, ¿no? Y guerras donde participaban muchos países. En este caso, pues no era posible, ¿no? Entonces, tomamos la decisión de tocarlo, el tema tal y como es, pero traerlo también un poco al tema presente, porque si bien es cierto, hoy día no tenemos esclavitud tal y como era entendida en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, todavía existen formas de esclavitud moderna y una de ellas es la trata de personas. Y aquí viene un tema importante, que las víctimas principales de las tratas de personas es justamente el público al que está dirigido Stalkers, es decir, jóvenes, adolescentes, que son captados muchas veces a través de las redes sociales y que terminan pues en destinos bastante difíciles, ¿no? Entonces decidimos que además de tocar el tema, podríamos traerle un poco de modernidad y comentar eso con algunos consejos para los jóvenes que tengan cuidado al momento de que usen las redes sociales. Entonces, claro, fue un tema delicado de tocar y definitivamente creo que por ahí hicimos algo importante, ¿no? Y ya que Daniel nos cuente cuál es o antes creo que Laura quiere decir algo. Yo puedo adivinar, creo que otro tema también que fue difícil de tratar fue el de los campos de concentración, ¿puede ser? Por ahí va, no fue ese tema porque en realidad claro, como mencionó Jorge, hay episodios en el que hemos tocado en Stalkers en donde nos podemos dar ciertas licencias y antes que nada me disculparán si por ahí se cuela un ladrido, pero mi perro está un poco incontrolable, mi hermano está que me ayuda, pero bueno, bueno, como les decía, ¿no? Hay episodios Peluchín. históricos,
Claro, peluchín, ahí va a perder su ladrillo. Hay episodios, por ejemplo, una guerra, pongamos, que hubo en la Edad Media, o una guerra, o por ejemplo, hablamos, qué sé yo, no hemos hablado de él en Stalkers, pero de Atila el Uno, cosas como esas, con las que, como dice, podemos tomarnos una licencia incluso durante eventos que realmente, valgan verdad, fueron trágicos, ¿no? Como masacres, no masacres, pero muertes de personas, asesinatos, guerras. Y si estos acontecimientos los traemos a una época mucho más fresca, mucho más reciente, como a inicios del siglo XX, por ejemplo, es algo que en realidad no podemos hacer, ¿no? Porque los recuerdos aún están frescos, hay víctimas que incluso están vivas todavía, entonces, ¿cómo tocar ese tema de esa misma forma? Y por ese lado, claro, estos temas de esta época, como por ejemplo cuando tratamos de hablar sobre el fascismo italiano, sobre la Segunda Guerra Mundial en lo que respecta a Alemania, o sobre todo el episodio al que yo me refería, era acerca de la Guerra Civil Española. Que claro, acá en nuestro país es un tema que de repente lo vemos como que de paso nada más, ¿no? En la currícula escolar. Incluso yo no recuerdo haberlo visto en el colegio, no recuerdo haber tocado este tema, pero subimos un episodio corto tratando de resumir de la mejor manera, consideramos nosotros que pudimos este episodio, aunque es algo muy, muy difícil resumir tal vez una de las épocas más complejas de la historia, en este caso de España, en 15 minutos de podcast. Y bueno, incluso esto lo llegó a escuchar una persona en España y nos hizo algunos comentarios en Evox, que es la plataforma donde subíamos Stalkers, comentándonos bastante, ¿no? Acerca de esto, ¿no? Y de todos los temas que hay relacionados a cómo hay personas que dicen por qué estos temas no se tratan con cierta objetividad, o sí, hay gente que está de un lado o de otro. Y estos asuntos que afloran cuando se refiere uno a temas, en este caso, como estas guerras que hubo en Europa, o llevándolo a nuestro país, y en algún momento tenemos que hablar, por ejemplo, de un tema tan delicado como el terrorismo, ¿no? Que incluso es mucho más reciente. Bueno, seguramente cada país debe tener sucesos tristes que claro, se tienen que enseñar, por supuesto que sí, a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, pero claro, son más complejos en el sentido de encontrar la forma de cómo llegar ahí a esto, ¿no? Y tratarlos con el mayor respeto posible, pero también de la manera menos, o, ¿cómo decirlo? Más, no entretenida, pero más fácil de hacer llegar a los estudiantes, ¿no? Así que bueno, son estos episodios más o menos los que nos traen estos recuerdos, ¿no? Que mencionas un poco difíciles, o no tan simples, bueno, en realidad de tocar, ¿no? Cuando hemos hecho Stalkers. Claro, la complejidad, ¿no? De la historia que tiene cada país, porque cada país tiene una complejidad distinta, ¿no? Pero igual es admirable lo que hacen ustedes. Chicos, al final de cada capítulo de Stalkers, ustedes dejan preguntas, ¿no? Para completar la actividad. Yo, por ejemplo, sí, dejan unas tres preguntas. Yo, por ejemplo, cuando utilizo el podcast relacionado a los temas de mi clase, yo también les digo, también les dejo preguntas, ¿no? De hecho, que en el podcast que utilizo para mis clases no les dejan preguntas como ustedes, ¿no? Que ustedes sí ya nos ayudan y nos dejan un poco más la tarea a los profesores, ¿no? Cuéntenme qué historias tienen para contarnos sobre esas tareas. ¿Algún profesor que por ahí se puso en contacto con ustedes? ¿Algún alumno? Bueno, de hecho que nosotros, en realidad era un tema que no, al principio como que no decidíamos bien si incluir esas preguntas o no, pero al final sí, considerando que en realidad no es que sea obligatorio para el profesor que utilice estas herramientas o sea, él puede dejar sus propias actividades, pero dijimos, bueno, de repente alguien sí, o de repente hay chicos que en solitario lo escuchan y hacen las actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una profesora que nos escuchó primero a través de Por las Rutas de la Curiosidad y que luego estuvo al tanto del tema de Stalkers, que ella está en la Mayeque, que es una profesora líder en tecnología de la información, que ha hecho proyectos interesantísimos y que también lo ha compartido, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma eso es gratificante, saber de que hay estudiantes de que están realizando las actividades y que están respondiendo a las preguntas, y que de alguna forma esto está ayudando a las clases ya en sí mismo. Entonces eso definitivamente nos alegra. Creo yo que más allá de los estudiantes que han hecho sus tareas y que en realidad está bien, hay preguntas más concretas y otras más amplias. Una anécdota con respecto a ello es con el propio Luen, que utilizó el podcast Stalkers para una de sus clases, no sé si es en pregrado, o me parece que sí, ya nos dirá él, y lo utilizó un poco para que los chicos lo estudien o lo escuchen y luego hagan sus comentarios
no respecto al episodio histórico que habíamos tocado, sino a cómo ellos veían el podcast Stalkers a nivel general, ¿no? Pero uno de sus chicos lo entendió al revés y desarrolló las actividades que habíamos dejado en el episodio de Stalkers, ¿no? Y luego Luen nos mandó la captura de eso, así que, bueno, igual, ahí hay mucho por explorar y ya seguramente más adelante, cuando el próximo año que vamos a sacar Stalkers, vamos a ver de repente implementar otro tipo de actividades, de repente un poco más horizontales, como te comentaba hace un rato. Sí, de hecho ahora que los profesores utilizamos el aula virtual más, ¿no? Porque en la universidad donde yo trabajo ya estaba el aula virtual, pero la verdad yo lo usaba de repositorio, no lo utilizaba mucho para la interacción y ahora sí lo utilizo, pues trato de utilizar porque todavía hay varias de las funcionalidades que me estoy adaptando. Pero, por ejemplo, al usar los videos de YouTube, al usar los podcasts, de hecho, lo complementamos con actividades en el foro, por ejemplo, en los foros para que los alumnos puedan ahí generar un debate, ¿no? Los alumnos, yo tengo alumnos de tercer ciclo, también tengo alumnos de noveno ciclo, ¿no? Entonces también compartimos en ciertos momentos, ¿no? Porque las actividades, pues ustedes saben, son de las más variadas, ¿no? Puedes tener una actividad detonante para empezar, o una actividad más informativa, una actividad que se trabaje de manera colaborativa. Y sí es cierto lo que decías al principio, Jorge, de que también lo trabajas de manera horizontal, ¿no? El profesor les muestra un podcast y también los invita a los estudiantes a hacer su propio podcast, a crear su propio contenido, ya sea de entrevista o ya sea de crónica, ¿no? Incluso el otro día un compañero me mostró cómo habían llevado esta página del ojo, esta página donde hay los consejos amorosos, románticos, los alumnos habían hecho Casos del la corazón. ficción, casos del corazón, la Con la ficción en doctora Magali podcast. Moro. Sí. Sí, habían hecho y había quedado muy bien. Chicos de sexto ciclo también de la carrera de comunicaciones habían aprovechado ese contenido y lo habían llevado a crear un podcast, por ejemplo. Muy interesante, porque en realidad es algo que, mira, es algo que yo lo conozco porque desde niño está eso en este diario, que es Ojo, Claro. y mira, llevaba un formato podcast, la verdad. A mí personalmente no se me hubiera ocurrido nunca, pero mira, es como una especie de ficción, ¿no? Lleva en este caso otro tipo de formato que no es el que usamos con Jorge, porque, bueno, es un tipo de viajes en el tiempo, ¿no? Pero este es otro como una especie más guionizado, ¿no? Pero qué interesante lo que comentas. Uh-huh. Sí. Hay no solo en comunicaciones, ¿no? De hecho, en diferentes carreras, porque también algunos pensarán, ¿no? Porque sí me he dado, con Ana Luz nos damos cuenta de eso, ¿no? Que dicen, no, es que son profesoras de comunicaciones, pues ellas saben usar, una vez nos dijeron, no, es que ustedes son millennials, ustedes saben usar los TICs, ¿no? Nosotros empezamos juntos con todos ustedes a enseñar de manera remota y a decir, ya, esta otra herramienta nos puede servir para hacer un aprendizaje, o sea, para poder Claro. hacer que nuestros alumnos tengan un aprendizaje significativo, ya que no es lo mismo dictar presencialmente que dictar Lógico. de manera virtual. Sí, claro, hay una diferencia importante porque, a ver, nosotros somos seres sociales, ¿no? Y como seres sociales necesitamos de la interacción. Siempre. Y en la interacción se aprende. Es decir, no estoy descubriendo nada. Ya existen teorías pedagógicas que apuntan en ese sentido de que la interacción social es un factor importante dentro del proceso de aprendizaje. Y evidentemente ni Daniel ni yo somos profesores, ¿no? Cada uno tiene su profesión. Yo soy abogado. Daniel es ingeniero. Pero más allá de eso, creo que en el camino en el que nosotros hemos ido realizando, sobre todo por las rutas de la curiosidad, porque Stalkers recoge mucho de lo que hicimos en Por las Rutas, nos damos cuenta de que sí, de que este tipo de herramientas pueden utilizarse, pero en un muy amplio sentido. Y no solamente tenemos que limitarlo por ejemplo, en la cuestión educativa, profesores que se dedican, como tú dices, al área de comunicación. No tiene que ser, ¿no? Claro, no tiene que ser necesariamente sí, el podcast también puede ser explorado de otras formas. Básicamente lo que se requiere es tener esa inquietud, esa iniciativa, tener algo que contar y te pones a hacer podcast, ¿no? Entonces hay mucho por explorar y yo creo que un poco la conversación que hoy día estamos teniendo es para invitarles a los que están viendo, a los que van a escucharlo, de que definitivamente
esta herramienta puede ser una herramienta importante en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Así es, sí, claro que sí, ¿no? Invitar a todos los que nos están siguiendo que también dejen sus comentarios. Si han tenido experiencias con podcast, por favor, cuéntenos para compartirlo, porque sí, hoy en día, pues yo siempre digo, ¿no? Los profesores estamos experimentando con las nuevas tecnologías y lo que se trata es despertar esa curiosidad, ¿no? Ustedes desde el podcast de Stalkers, pues tratan de despertar esa curiosidad, ese gusto por la historia, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Que tal vez ahora que ya no están en un espacio físico en la universidad o en el colegio, pues necesitan buscar otros espacios, ¿no? Y el podcast creo que es un espacio del cual pueden tener una experiencia muy positiva frente a la educación o a despertar esa curiosidad, ¿no? Eso mismo, sí, eso mismo. Sí, es que como mencionamos, disculpa, nada más para cerrar esa idea que dice Sí, Jorge, dale, que dale. la curiosidad, como dice, ¿no? Por eso es que nuestro podcast original se llama Por la Ruta de la Curiosidad, y eso también lo queremos o lo queríamos trasladar, lo queremos trasladar a Stalkers, ¿no? Se me movió esto, ya. En el sentido de que la curiosidad, pues, es algo que para todo tipo de aprendizaje es fundamental, ¿no? Sin curiosidad, creo yo, y también porque lo he vivido, sin curiosidad es muchísimo más complicado que aprendas algo. Sin esa inquietud, sin ese interés, sin esa curiosidad, una vez más, es muy complicado poder aprender algo. Cuando ya tienes esa predisposición que viene ligado a esto que hemos mencionado, ya las cosas se te facilitan muchísimo. Y eso durante toda la vida, ¿no? Desde que eres niño hasta que eres adulto, incluso mayor que eso. Claro que sí. A ver, vamos a ver qué otros comentarios hay. Bueno, están, Te claro, Lube mostramos la tacita, mientras tanto. Muchas gracias. Muchas sí, gracias. Sí, está. un pequeño regalo de parte de nosotras por Sí, acompañarnos hoy día. aquí está, ahí se ve, ahí, sí, Los ángulos juegan en contra, sí, sí, pero ahí sí, está. ahí está. Muchas gracias por el presente a ustedes. La verdad es que gracias de verdad, no solamente por abrirnos el espacio, sino por el presente en mérito a esta entrevista. Y por el futuro. Y Por el claro que sí, futuro. claro que Por el sí, por el futuro. futuro. Porque nosotras también vamos a hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Así De es. acá a un corto Sí, tiempo y espacio, también vamos a estar en un viaje en el tiempo. Ajá, así es. sí, efectivamente, bueno, evidentemente, bueno, ustedes nos han abierto las puertas aquí del espacio y nosotros también estamos ya alistando las maletas, la nave del tiempo, porque vamos a realizar justamente un viaje en el tiempo que se va a materializar en un episodio de Stalkers. Así que a quienes escuchan Stalkers, atentos a las novedades, porque de hecho que sí tenemos novedades que hemos ido un poco preparando. Así que bueno, nada, atentos que ustedes también van a ser partícipes de este viaje en el tiempo. Oye, Genial. no, por favor, te he cortado. Cuenta, ¿qué No, más? Las solamente, novedades de Stalkers. solamente quería cerrar la idea un poco de Daniel respecto a la curiosidad, que justamente lo conversamos con, un poco también conversando el tema de que esto no necesariamente tiene que nacer de profesionales de la comunicación o dedicados a ello. Hace algunos episodios tuvimos una entrevista con una científica que hace divulgación científica, que maneja la cuenta de Mitocondria, que en Instagram y en Twitter es muy conocida. Sí, Alejandra Ruiz, sí. Alejandra Ruiz, exacto. Y ella conversando un poco que llegábamos al mismo punto, ¿no? Es decir, ella nos decía, la ciencia no puede ser posible si no hay curiosidad. Entonces hay que despertar esa curiosidad. Entonces, el podcast también es una oportunidad para despertar esa curiosidad, incluso para quienes están viendo y que se dedican un poco a la educación superior. Por ejemplo, nosotros los invitamos a escuchar, además de Stalkers, por las rutas de la curiosidad, en donde nosotros ahí ya tratamos los temas de una forma un poco más profunda, ¿no? Con una perspectiva un poco más analítica de distintos temas de índole histórica y social, pero siempre brindándoles el contexto histórico, que es, Daniel y yo creo que en ese sentido coincidimos, es una de las cosas más importantes al momento que tú estudias historia. Si no estudias el contexto histórico, no vas a entender por qué un grupo menor de españoles llegó a Cajamarca y terminó por
prácticamente desmembrar un imperio de cientos de miles, si no millones de personas. Sin el contexto histórico yo no puedo entender eso. Y así como no puedo entender esa etapa histórica, no podría entender otras etapas históricas, ¿no? Entonces, los invitamos también a que lo escuchen. Pueden utilizar de repente algunos episodios como material para sus clases que aperture los debates, además, porque hay debates que están planteados ahí de temas muy diversos, no solamente de historia, sino incluso de religión, de temas un poco más sociales, biografías de personajes. Es decir, es eso, ¿no? Una vez más, es el podcast un abanico que abre muchas posibilidades. Exacto, qué bueno, ¿no? Sí, también tuvieron un capítulo por las rutas de María Elena Moyano, que también es muy reciente, ¿no? Es muy reciente todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, sí, de hecho, como tú dices, no solamente para los cursos de historia o para los cursos propios de humanidades, sino que se puede abrir un debate, porque de hecho lo que queremos es que los alumnos en la universidad al menos que desarrollen un pensamiento crítico, ¿no? Porque la información está en todos lados, pero van a la universidad para desarrollar un pensamiento crítico, para aprender sobre lo que está sucediendo y aplicar estrategias, ¿no? Para gestionar. Entonces, de hecho, la historia nos sirve también para eso, para analizar, para desarrollar el pensamiento crítico y también ver cómo podemos cambiar y de qué manera podemos contribuir con nuestra sociedad, ¿no es cierto? O sea, desde la historia te das cuenta de eso, de cómo recordar te ayuda a hacer las cosas diferentes y a contribuir. Chicos, a ver, mira, acá dicen excelente espacio, dicen mitocondria, si conocen a mitocondria, Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. excelente, Nuestro episodio como Infodemia en tiempos del COVID, por Infodemia, si quieren bueno, buscarlo. sí, la ahí está. infodemia también, claro que Sí, sí. sí, sí, de hecho, en estos tiempos además que hay que tener cuidado también con la información que consumimos, ¿no? No todo lo que aparece en redes es cierto, ¿no? Entonces, y va es un poco también con el pensamiento crítico del que tú hablas, ¿no? Que a veces nos cuesta un poco diferenciar el contenido real del contenido que no es real, ¿no? De las famosas fake news. Sí, Exacto. sí, así es. Sobre todo que ahora que van tan rápido que uno no puede No lo bloquearlas, puedes detener, claro, sí. no puede, Llegan y ya tienes que filtrar nada más, no puedes detenerlas, como tú dices, ¿no? sí, claro. Y bueno, en realidad pienso yo también, de repente no sé qué tan en línea esté con lo que hemos conversado, pero yo siento que muchas veces ahora, por ejemplo, ¿no? Pasa que alguna persona dice, oye, mira, he visto esto en YouTube o me lo mandaron por WhatsApp. Y es normalmente, o muchas veces los más jóvenes, de repente el hijo, el sobrino, que se dice, oye, pero es mentira, mira, esto no es así. Por ese lado, al menos, el lado tal vez de comprender mejor la tecnología, en el caso de las personas más jóvenes, ya ni hablemos de niños que nos dejan pero así en lo que es tecnología actualmente. Claro, Pero claro, por lo menos tenemos digamos, esa facilidad, ¿no? De poder entender no solo en el caso del hardware, los medios tecnológicos, de cómo usar un celular, una tablet, qué sé yo, sino también el poder reconocer que digan, oye, mira, esta página dice YouTube, pero no es YouTube, ponte, ¿no? Es una página, es un enlace a otro tipo de portal de videos. O mira, este dice el comercio, por poner un ejemplo, pero el punto comercio, no es la verdadera página, esto es mentira, ¿no? Cositas así, detalles que de repente un mejor aprendizaje o entendimiento de la tecnología hace que también se facilite, ¿no? El poder hacer este filtro de información que, bueno, no sé si lamentablemente o no, pero sí tenemos que ir aplicándolo en general, ¿no? Cuando queremos aprender de algo o leer alguna noticia o cosas como esas. es cierto, ¿no? Tenemos que aplicar filtros, aplicar las competencias que vamos experimentando, ¿no? Que vamos aprendiendo, porque las capacidades las vamos aprendiendo por la experiencia. Sí, es en parte la experiencia, ¿no? Y es en parte también ponerse algunos parámetros para filtrar información, ¿no? Es decir, hoy en día las noticias falsas o la posverdad o los fake news con las redes sociales, pues es algo que ha crecido mucho, pero en realidad noticias falsas han existido siempre. Lo que pasa es que hay diversas formas de poder, no sé, manifestarlas, ¿no? Hacerlas correr. Y ahí es muy importante
sobre todo porque debemos de tener cuidado también con el tipo de información con el cual nosotros nos sentimos más identificados y a veces confirma nuestros prejuicios. Y cuando una información confirma tu prejuicio, es mucho más fácil creerla, ¿no? Entonces, y más aún en tiempos de COVID es complicado porque se nos viene el tema de las antivacunas y se nos viene un montón de temas que obviamente no son méritos de esta conversación, pero que hay que tener cuidado y que a veces estos espacios, o sea, los profesores con 5 minutos de podcast pueden abrir un debate y pueden también poner estos puntos ahí muy precisos para un poco también trabajarlo con sus estudiantes. Claro que sí, excelente. Mira, aquí Leandra Cuba les preguntan, ¿han pensado en adaptar su propuesta a YouTube? Lo hemos pensado, es verdad. No es a corto plazo uno de nuestros, ¿cómo llamarlo? Objetivos, metas, pero claro que lo hemos pensado. Pero acá también, justo aprovechando esta pregunta, podemos ver de repente la adaptabilidad o hasta cierto punto la facilidad que nos puede dar un podcast para poder utilizarlo como herramienta educativa. En realidad, como lo intentamos hacer con Jorge en Stalkers, a través de estos viajes en el tiempo, agregando efectos de sonido, agregando contexto, también otras voces de personas que nos han apoyado y en los últimos episodios, tratamos de crear esta atmósfera, ¿no? De tratar de quienes nos escuchan estén en ese viaje en el tiempo con nosotros. Esto hacerlo en video, claro que sería un logro muy, muy importante, sobre todo en el tema de captar la atención de quienes te ven, ya no te escuchan, sino te ven, pero justamente por esto, porque tienes que utilizar este otro sentido que es la vista, y obviamente esto requiere una preparación, no tal vez en el contenido, sino ya en el tema visual, mucho, mucho más importante, ¿no? Cosa que en el podcast incluso ni siquiera hay, ¿no? Porque nadie te está viendo, simplemente es cuestión de grabar y que los sonidos salgan bien, tu contenido, obviamente, pero no, en cambio en el video está lo otro, ¿no? Ahí tendrías que utilizar, qué sé yo, disfraces, me imagino, ¿no? O un paisaje, es un nivel de complejidad mucho mayor, ¿no? Obviamente, Animaciones. animaciones, ¿no? Que claro, sería Claro. interesante de explorar y de llegar a utilizarlo en algún momento, no sé si nosotros o de repente alguien más que se anime, como una herramienta, ¿no? Complementaria de aprendizaje. Pero también vemos que obviamente eso requiere un esfuerzo mucho, mucho más grande. Sí, sí, es Claro eso. que sí, no, igual el esfuerzo que hacen ya llevan 2 años que en este podcast y aparte tienen el podcast de las rutas tiene 2 años, ¿no es cierto? Sí, sí. Y el de Stalkers ya viene la segunda temporada, ¿no es cierto? El de Sí, Stalkers. porque tenemos, ¿cuántos, Daniel? ¿Cuántos episodios ya hay? Son 50 episodios 50, más, 50, incluso, ¿eh? 50, 70. 55, de Mm, 55 a 60 no los episodios, por ahí tenemos son. numerados exactamente, por eso es que no los recordamos, sino que Sí, lo Claro, dividimos claro. por el tema de la currícula, no sé, no hemos explicado esto, ¿no? El episodio 1.1 es el primer episodio del primer año secundario, el episodio 1.2 el primer episodio del segundo año, y así vamos moviendo semana a semana, ¿no? 1.1, o sea, todos los que son 1, primer año secundaria, los que son 2, 2.1, 2.2, 2.3, segundo año, y así sucesivamente. Entonces, no sé, ha sido un tema de que hay temas que han sido un poquito más complicados de resumir, sobre todo. Creo que uno de los más difíciles fueron dos, ¿no? Por ahí la Primera Guerra Mundial creo que lo tuvimos que dividir en 3 Y es la episodios. primera, ni siquiera la segunda, imagínate. Y el tema del primer militarismo en el Perú, que, Uf, a ver, por si alguien no está muy enterado del primer militarismo en el Perú, es el caos. Es el caos. es todos contra todos. Es todos contra Claro. todos, ¿no? O sea, es el evento o sea, la batalla final de Endgame del Capitán América, ¿no? Contra Thanos y todos los, o sea, es más o menos así, pero a la mala, porque no hay héroes, no hay Y puro, es el, y puro es el villano. origen de muchas avenidas, ¿no? Salaberry, Santa Cruz, Lamar, y todas están ahí. Sí, sí, así que, y además sí, me gusta siempre decirlo, ¿no? Pero es que también ahí viene la historia, ¿no? Lugares que nosotros no sabemos qué ha pasado historia ahí. Por ejemplo, en plena época del primer militarismo tuvimos una confederación peruano-boliviana en el que el esfuerzo era de que Perú y Bolivia se convirtieran en un solo país, pero cuando esto algunos no querían, y bueno, hay mucho contexto por explicar ahí. Una de las batallas que se desarrolla para desarmar esta confederación peruano-boliviana es la batalla de Portada de Guías. ¿Y dónde se desarrolló la batalla de Portada de Guías? En Caquetá, ahí en pleno evitamiento. Ocupó un espacio considerable y claro, todos los días
transitamos Evitamiento, Caquetá, por ahí está el estadio San Martín, Gallardo, Gallardo. Perdón, el Alberto Gallardo, y no nos damos cuenta de que ahí se ha desarrollado una batalla importante en la historia. No lo sabemos, o sea, y Claro. caminamos por calles donde tampoco sabemos qué ha pasado historia. Pues bien, ahí está el trabajo de un poco abrir la mente y abrir la curiosidad. Es porque sí, solamente para cerrar, pues, este tema puede ser muy interesante, porque claro, y creo que me ha pasado por lo que recuerdo. Sí, sí, en realidad hay personas que te dicen, no me gusta la historia, perfecto, no te gusta la historia, pero caminas con esta persona, qué sé yo, por este lugar por Caquetá, pasas en el Metropolitano, te vas por Miraflores o por San Juan, por el puente Alipio Ponce. Oye, acá había una batalla de la guerra con Chile, no en el caso de la batalla de Portada de Guías, que fue en otro contexto, sino en los otros lugares que menciono. Y esta persona, claro, Alipio, por ejemplo, o Miraflores, ¿no? Por el Parque Kennedy, muy cerca. Así te dicen, ¿cómo así? Y le explicas un poco que ahí se desarrollaron algunas batallas del contexto de la batalla eventos del contexto de la batalla de San Juan o la batalla de Miraflores y, se quedan pues así, ¿no? Porque, claro, tú que sabes que este lugar por donde pasa tanta gente, donde vas a comer, donde vas a trabajar, estudiar, hace 100 y un poco más de años hubo una batalla, ¿no? Y una batalla importante para la historia de tu país. Es algo que uno a veces no se pone a pensar cuando camina por las calles, no solo de Lima, sino en realidad de cualquier ciudad del país o del mundo. Y no solamente eso, sino que también te vas a un tema ya prehispánico, ¿no? Porque lo que pasa es que y este es un tema de que cuando se estudia en los colegios, digamos, los pobladores prehispánicos, antes que llegaran los españoles, lo estudiamos como culturas. La cultura Nazca, la cultura Paracas, la cultura Chimú, y el profesor viene y dice, muy bien, la cultura tal, ubicación geográfica, tuvo una duración de tal año, su textilería, su cerámica, su arquitectura. Muy bien, pasemos a la siguiente cultura. Y no nos damos cuenta que esa cultura en realidad ha sido un grupo social de personas, ancestros nuestros, que han habitado los lugares en donde nosotros ahora también estamos habitando. Entonces, es así. Entonces, a veces como que tenemos esa desconexión y como que vemos la historia como algo ajeno, como algo, como un instrumento en un museo, y no nos damos cuenta que es parte de nosotros, que son nuestros ancestros. O sea, por donde estamos caminando, si alguien, y este es un dato de uno de nuestros entrevistados en su libro, Bernardo Newland, en su libro que hizo del Capacañán, si alguna vez tú en algún lugar te caminas por un lugar que se llama Avenida Real, o Calle Real, probablemente esa Avenida Real ha sido un camino prehispánico y ha sido parte del Capacañán. Por eso es que luego se convirtió en Calle Real, ¿no? Entonces, para darte un poco cuenta de eso, ya creo que hemos hablado mucho, nos emocionamos cuando hablamos de historia. No, qué bacán. No, de verdad, todo lo que nos están contando, bueno, la incluyen a Lu, aunque está que la pobre tiene la inestabilidad en pleno vuelo. Todo lo que nos están contando, o sea, nos hace emocionar, ¿no? Porque nos parece tan bacán poder tener este espacio de conversación con personas apasionadas por la educación como ustedes y por la historia, y creemos que es importante generar este tipo de espacios porque es la única manera de poder involucrarnos en la construcción de nuestra identidad a través de la historia, del desarrollo de pensamiento crítico, de diferentes capacidades que podemos nosotros incentivar en nuestros alumnos. La verdad les agradecemos mucho, les agradezco de todo corazón que hoy nos hayan acompañado. Ha sido excelente contar con ustedes y esperamos que sigan con más episodios de Stalkers y que también sigan con más episodios de Por la Ruta de la Curiosidad. Y de verdad, excelente labor la que hacen, chicos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Les están felicitando por aquí también. Gracias. Bueno, nos vemos, les mandamos, mira, acá dicen, Peter ya nos dice, adicionalmente, la mayor desconexión en la historia antigua del Perú es que las recientes investigaciones no llegan a los textos escolares y se enseña lo mismo, aunque esté errado o incompleto. Es cierto, eso siempre está sucediendo. Bueno, los invitamos a todos los seguidores de Profesoras Conversando, ahora también a seguir a Jorge y a Daniel en Por las Rutas de la Curiosidad y en Stalkers. Muchas gracias, nos vemos, Daniel, nos vemos, Jorge.
Gracias a ti Laura, por el espacio, por permitirnos conversar un poquito de educación, de podcast y de historia también. Sí, muchas gracias y bueno, también seguramente gracias a Analu que nos está viendo o escuchando, no lo sé, pero no aparece acá. Y nada, también para ustedes muchos éxitos, ¿no? Con este espacio en Ahí está, ahí realidad. está. Chicos, Que Ahí hola, está. no sé si me escuchan. Olis, Sí, sí, sí. Olis, acabo de agarrar señal, estoy literal en medio de la nada, pero he escuchado gran parte del podcast y ha sido muy lindo escucharlos. Muchas gracias de verdad por darse el tiempo de estar esta noche con nosotros en este viaje transatlántico y en el tiempo. Y como decía Lau, a todos los que nos siguen en Profesoras Conversando, sigan a Hill Stalkers y sigan a la Ruta de la Curiosidad porque creo yo que es lo que yo necesitaba en el colegio y en la universidad para enamorarme de la historia realmente. Eso es a título personal y creo que Laura y muchos de los que Qué estamos aquí bonito. estamos de acuerdo. Muchas gracias, chicos, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias Analu, gracias Laura y gracias a todas las personas que están ahí escribiendo ahí en el chat. Ujú. Nos vemos, Un abrazo, chicos. chicos. Gracias, chau. Un Gracias, abrazo, chao. chao. Chao, chao. Qué lindo que ha sido Bueno, tenerlos. He Analu, escuchado. lo logramos, Analu, lo logramos. Logramos nuestra transmisión transatlántica. Es increíble. Espérate, Analu, espérate, acá estamos. Bueno, Ahí entonces estamos. esperamos que hayan disfrutado el episodio de hoy día con los Stalkers, con Jorge y con Daniel, que han estado acompañándonos. La próxima semana, bueno, y sirve para despertar la curiosidad y el cariño de los estudiantes por la historia a través de las nuevas tecnologías. Y bueno, la próxima semana tendremos a nuestra primera invitada, Analu. Queríamos hacer un llamado a la conciencia primero, antes de despedirnos. Realmente esta semana sabemos que han habido varias noticias fuertes para nosotras las mujeres y desde nuestro espacio de Profesoras Conversando rechazamos esos comentarios, rechazamos esas actitudes. Y si ustedes, las mujeres que nos siguen, en cualquier rol en el que estén, sea como docentes, como alumnas, como mamás, como hermanas, como tías, se sienten o se han sentido en alguna posición de peligro, por favor, estamos aquí, tanto Laura como yo, como los que también formamos parte del espacio colaborativo. Les extendemos, está nuestro chat, tenemos un chat ahora en WhatsApp, tenemos todos los canales que les están viendo ahorita en pantalla, porque pues es eso, unirnos a esta causa y hacerles saber que no están solas en la situación en la que se encuentren, estamos con ustedes. Así es, así como lo dice Analu, por favor, estamos con todas y cada una de las mujeres de nuestro país, ¿no? A todas nos gusta la vida social y todas tenemos el derecho a salir a las calles. Bueno, ahora no se puede, pero tenemos el derecho de hacerlo y de que nos respeten y que no desaparezcamos así. Exactamente. Bueno, Y en esa misma onda, hablando de mujeres, queremos contarles que la próxima semana tenemos nuestra primera invitada internacional y es mujer. Tenemos a Claudia Ramírez, que va a estar con nosotras desde México, así de internacionales nos estamos volviendo. Claudia es politóloga, profesora y es fundadora de la plataforma intergeneracional Desde Mujeres, con quien ya estuvimos ahora a comienzos de mes dando una charla, y con ella vamos a hablar de nuestra primera vez como docentes. Así que a todos ustedes que de pronto les gusta la docencia y quieren aventurarse, el próximo episodio es para ustedes. Y los que ya llevamos años en la docencia y queremos recordar cómo fue la primera vez que entramos a un aula, también el programa es para ustedes, así que los esperamos la próxima semana. Así es, no se olviden de seguirnos en nuestras redes de Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify, Anchor y compartir el hashtag Profesoras Conversando. Gracias, esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Un abrazo a la distancia, chicos, que los cuídense mucho. Vamos a poner por las rutas. ¿Dónde estamos, ah? Oye, Daniel, ¿dónde estamos? No sé, estábamos en el barrio y esto es, ¿qué es esto? Esto es otro mundo, otra época, mira. Oye, sí, ¿no? Qué loco. Oye, mira, oye, ¿esas no son las pirámides de Egipto? Sí, oye, pero qué alucinante. Pero no me explico. Y además son inmensas, blancas, brillantes.
no sé, yo las recordaba de otra forma. Sí, ¿no? Yo las recordaba medio amarillentas, ¿no? Qué bacán. Medio amarillentas, claro. Oye, aguanta. Está temblando, cuidado. Áchate. Oye, pero mira, las pirámides están transformándose en otras distintas. Tienen como escaleritas, ¿no? Sí, oye, mira, oye, ¿no son las pirámides de Tenochtitlán? ¿Tenochtitlán? Tlán. Ya, esas son las que están en México, ¿no? Con los aztecas. Claro, los aztecas. Oye, qué loco, ¿no? Qué loco, porque sí estábamos en el barrio. Pero más loco, Daniel, mira a tu izquierda. A ver. No te vayas a asustar. No, Pero mira cuánta gente hay en esa plaza. son miles, ¿ah? Son miles. Y además, o sea, mira, acércate. Parece que están llevando a alguien. Sí, ¿no? Le están llevando a alguien en andas, unos patas. Parece alguien importante. Debe ser alguien importante. Y además, no está solo. No, mira, está conversando con un cura. Y mira. Está que le pide al cura la Biblia que tiene en la mano. Aguanta. Oye, ese señor importante tiene su ropa tranquila, o sea, tú lo ves y de verdad es totalmente distinto. Y ese señor es un cura y está en anda. Oye, ¿él no es Atahualpa? No, Oye, ¿no estamos en Cajamarca? no, ¿es en serio? Oye, Es mira, en serio. van a atraparlo a Atahualpa, van a capturarlo. Sí, está saliendo, lo van a buscar, vamos. Corre. Cuidado. Uy. Espera, vamos a escondernos aquí. Uy, casi nos matan. Uy, ¿estás bien? Sí. ¿Tú? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero qué raro, ¿no? Me vas a tildar de loco, ¿Qué cosa? pero vi que esos aviones tenían el símbolo de los nazis. ¿Qué? ¿El símbolo de los nazis? O estamos en la Segunda Guerra Mundial, o No o sé. estamos locos, o hemos viajado en el tiempo.